Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas o como quiera que le quieran llamar a eso en donde ustedes están en estos momentos. Bienvenidos a esto que es el capítulo 189, creo, o 190. En uno de esos dos andamos, de La Fosa Escéptica. Y bueno, hoy estoy muy contento. La verdad es que tendré que platicarles algo que me hace estar contento el día de hoy. Hace algunos años, no sé cuántos, ahorita lo voy a investigar con nuestro invitado, empecé a escuchar un podcast que se llamaba Teorizar, y muchísimo antes de que yo decidiera tener mi propio, y es más, yo creo que a consecuencia de escucharlos, se me ocurrió a mí hacer mi podcast de La Fosa Escéptica, porque esto hace, híjole, ¿qué será? Yo con La Fosa Escéptica tengo como 4 años y medio, 5. Pues esto ha de haber sido hace unos 7 años o 8, sí, sin duda alguna, cuando empecé a escuchar este podcast A Teorizar. Y en alguna ocasión después tuve comunicación con uno de ellos y me invitó a ir un día, ya cuando yo tenía el podcast, y estuve ahí con ellos y me pareció una dinámica súper interesante e irreproducible. Ellos manejan una cuestión, pues no sé si entre amistad, complicidad, muy, muy, muy bonita. Y tengo aquí, ya no voy a hacer la más de tos, como decimos aquí en México. Tengo aquí a mi amigo Ángel Arnal, que es uno de los, podríamos decir, conductores, integrantes, participantes. Ahorita hacemos que él nos diga qué es ahí él. Ángel Arnal, muchísimas gracias por aceptar la invitación de La Fosa Escéptica para estar con nosotros. Pues encantado de estar por aquí, que es un podcast que sigo desde el primer programa, porque cuando lo empecé a escuchar llevabas muy poquitos y me fui al principio, los escuché todos y no me he perdido ni uno. Recuerdo que te invitó, era Manolo Matos el que te trajo, que es el creador de A Teorizar, y estuvo haciéndolo un par de años con personas él es boricua y con otros más de Puerto Rico, un dominicano entraba también y otra serie de gente que viven la mayoría en Estados Unidos, y se le iban quedando colgados, que hoy no le aparecía uno, al siguiente programa no le aparecía otro, y al final se hartó y nos invitó a otras 3 personas, que era Kierkegaard, su nombre real es Óscar Garrido, que es un boliviano, a Blanca Rodríguez, que es española, vive en Galicia, esta es gallega, de las de verdad. y a mí también, que vivo en Valencia, aunque no soy de aquí, llevo ya 32 años este verano, que vivo en Valencia. Ajá. Que soy gallego, pero no del todo. Yo soy gallego solo en el sentido figurado. ¿En dónde fue que naciste? Yo nací en un pueblo de Aragón, en la provincia de Huesca. Alguno conocerá la zona. Y el pueblo se llama Fraga. Está en la misma raya con Cataluña. Uh-huh. Es muy al sur. Sí. De la provincia de Huesca, sí, muy al sur. Pero está, digamos, a mitad de altura, sí. Porque Aragón es bastante... De norte a sur es bastante largo y esto queda a mitad. ¿Y tienen queda mar? Más o menos... No. Aragón no tiene mar. Es totalmente interior. Uh-huh. Zaragoza es más conocido, está a unos 115 kilómetros de Zaragoza, dirección hacia Barcelona. ¿Y luego qué te hizo cambiar de lugar de residencia? Pues vine aquí por trabajo. Trabajaba en Telefónica, imagino que la conocerá todo el mundo, Telefónica, Movistar. Sí, claro, acá tenemos eso. Uh-huh.
pues yo trabajaba ahí y no tenía plaza en mi pueblo para un puesto al que accedí. Y dije, pues vamos a conocer España, un sitio donde no había estado nunca. Ajá. Quise irme hacia la costa norte y elegí una ciudad y resulta que no salió ninguna plaza allá. Y dije, pues otra que tampoco conozca, al azar, Valencia. Y me vine para aquí. Antes de, y siguiendo con esta plática, para conocerte un poco más, porque mucha gente que oye a teorizar dice, bueno, tu voz así es completamente conocida, ¿verdad? Uh-huh. Y ¿tú te casaste y te fuiste allá o no estás casado? Sí, yo me vine aquí y me casé, no al revés. Ah, con una valenciana. Sí, intenté irme los primeros años, intenté buscar plaza en Zaragoza, porque es una ciudad que me encanta, es donde hubiera querido vivir, pero cuando llevaba aquí 2 años, empecé de novio con la que es ya mi señora, sí. Y nos casamos en el año 93 y eso, pues ya no me he movido. Aquí hay una copla aquí que es las cosas del querer y yo siempre digo que vine a Valencia por las cosas del currar, que es como decimos en España, a trabajar, vine por las cosas del currar y me quedé por las cosas del querer. Muy bien. Y tengo 2 hijas, cumplen las 2 los años en mayo, la mayor cumplirá 26 y la pequeña 20. Los de mayo somos los mejores especímenes de la raza humana y no me lo vas a dejar, no por mí, no, sino por tus hijas, ¿no? Y entonces me decías que has concluido tu periodo laboral en Telefónica. ¿Sí? Y ahorita estás disfrutando de este tipo de beneficios que te ofrece la empresa, ¿no? Sí. Uh-huh. Me da un dinerito, valora tanto mi trabajo que me paga sin ir. Sin aparecer para nada. Oye, ¿y desde cuándo estás en el podcast de Ateorizar? En el podcast entré justo en enero hizo 10 años. Ajá. Con el cambio de año en 2012, Manolo empezó en 2010. Era, a ver cómo era, el 10 del 10 del 10, a las 10:10 se juntaron para grabar. ¿En serio? Sí. En cualquier otro, en un podcast religioso hubiera sido esto prender velas ahorita y... Lo que pasa que él empezó a planearlo y consiguió gente para grabar en el mes de octubre de 2010. Oye, y justo el día 10 caía en domingo y dijo, bueno, pues lo hacemos así. Y buscó ya la cifra. Él ya tenía bastante más tiempo con el podcast. Él empezó en 2010. Y hizo el final de 2010 y todo el año 2011 con este otro grupo de personas y eso, como eran bastante inconstantes, decidió cambiar y nos invitó hasta a los 3 que he dicho. ¿Pero tú cómo lo conociste? Y empezamos, yo lo empecé a escuchar, a teorizar, porque lo nombraron en el podcast de Dan Barker, el de la Freedom from Religion Foundation. Uh-huh. Lo nombraron allí y digo, un podcast de ateísmo en español, pues me pongo a escucharlo. Él es miembro de allí, imagino que les comentaría, he empezado un podcast que es en español y yo lo empezaría a escuchar pues quizá cuando llevan 20 o 30 programas, no recuerdo. Y bueno, llevas 10 años participando. ¿Él vive en Suecia, Kierkegaard? Kierkegaard vive en Suecia, él es el boliviano. Tiene una vida interesantísima, ¿verdad? Él, según lo que he podido saber. Sí, porque salió de Bolivia huyendo de la dictadura, que lo querían meter en prisión. Y tiene una vida complicadita. Nos ha ido contando retazos y la verdad es que dice que no quiere contarla de tirón porque le resulta doloroso. Sí, claro, abandonar tu país ha de ser... Y más por esas razones, ¿no? Sí, por esas razones, pues imagino que ahora, no nos lo ha comentado nunca, pero yo imagino que algún compañero de activismo político que tenía posiblemente lo matase en la dictadura y le resulta muy doloroso hablar de eso, entonces nos ha ido dando solo algunas pinceladas. ¿Y entonces conociste a Manolo Matos de alguna manera por correo o físicamente o cómo fue que se conocieron? Él tenía un grupo en Facebook y yo solía comentar allí, proponerles muchas noticias para que las comentasen en el podcast. Ya.
y cuando tuvo que buscar gente, como yo estaba bastante activo, fue uno de los que nos lo propuso. Uno de los 3 que nos lo propuso y acepté, encantado. El primer programa, los 2 o 3 primeros programas recuerdo que me costaba mucho hablar, porque nunca lo había hecho, ¿no? Entonces me costaba muchísimo hablar. Y me lo pensaba todo mucho y dudaba mucho. Después me los escuchaba y digo, qué vergüenza, por favor. Pero echando a perder se aprende, dicen por ahí, ¿no? Sí. Y Manolo dejó el podcast hace... Mira, eso no lo tengo tan claro, ¿cuándo lo dejó? Debe hacer ya como 3 o 4 años lo dejó. Dijo, no quiero seguir. Y dije, pues si a ti no te importa, lo continuamos nosotros. Y lo seguimos adelante, Blanca, Kierkegaard y yo. Blanca entró después. No, Blanca entró, Kierkegaard, Blanca y yo entramos a la vez. A la vez, ajá. Pero ella no era regular en la alineación, porque a veces no estaba, ¿verdad? Bueno, por cuestiones de trabajo y eso, ¿verdad? Sí, por cuestiones de trabajo. Ella es traductora y también es intérprete. Entonces, a veces venía pues una feria del libro y viene no sé qué escritor o escritora. Necesitan un traductor para que haga... las entrevistas son en inglés y para los medios y para los presentes en la feria del libro necesitaban a alguien que haga la interpretación. Entonces, ella fallaba de vez en cuando por eso. Luego también se quedó embarazada y estuvo unos días pues con el parto. Falló algún que otro programa también, no muchos. Ajá. Y bueno, pues todos hemos fallado en algún programa también porque vas a ver a la familia. Antes se grababa todos los fines de semana y eso, siempre dices, oye, este fin de semana no voy a estar, que voy a ver a mis padres o lo que fuera, ¿no? Ajá. Y de hecho, yo estuve como invitado un domingo, creo. Sí, siempre grabamos en domingo. Ah, sí. Siempre en domingo. Más que nada porque todos tenemos el domingo más o menos libre. Sí. Y es el día más feo de la semana, ¿sí o no? Sí. Porque ni estás así como para desvelarte porque al día siguiente tienes que trabajar o lo que sea. Y ni es un día de mucha actividad, ¿no? No hay mucho que ni ver en la televisión. No. Y además tienes la pena es decir, sí, hoy estoy de fiesta, pero mañana tengo que ir a trabajar. Sí. Entonces te das ese punto de pena. Sí. El día bueno es el sábado, que dices, hoy no trabajo y mañana tampoco. Exactamente. Las buenas comidas, las buenas botanas, las buenas fiestas se hacen los sábados, porque el domingo dices, me levanto tarde y me tomo un caldito y ya. Yo desde el 1 de febrero vivo en un sábado perpetuo porque hoy no trabajo y mañana tampoco. Y así sucesivamente. Exactamente. Oye, tus creencias religiosas, naciste en una familia, me imagino, porque pues, somos católica. Países en donde la religiosidad está presente en muchos lados y muchas familias. Sí, pero... Y tú naciste en una familia, me imagino, que es súper católica o católica, ¿no? No, súper no. Ajá. Católica. A ver, yo nací, todavía vivía Franco. Sí, claro. Yo recuerdo cuando murió él, vamos. Sí, yo también. Me alegré mucho porque nos dieron 8 días de fiesta en el colegio. Ajá. No por lo de Franco, porque, claro, mis padres tampoco habían conocido otra cosa. Mis padres nacieron en el 43 y el 44. Ya había terminado la guerra civil. Cuando ellos nacieron, Franco ya estaba en el poder. Entonces, ellos son producto de la escuela franquista y... ¿Qué es esto de la escuela franquista? Cuando Franco llegó al poder, puso la escuela en manos de la Iglesia. Ya. Y la Iglesia era la que ponía los planos de estudio y qué es lo que se estudiaba y qué es lo que no. Qué es lo que tenían que decir los maestros en la escuela. Vale. Entonces, evidentemente, todo lo que era la República era el mal absoluto y Franco era el que los estaba salvando a todos. Ajá. Y sin Franco, España estaría hundida. Eso es lo que enseñaban en la escuela. Aquí se contaba un chiste que me imagino te lo sabes, cuando murió Franco, que llegó al cielo. Y de repente en todos los radios en España se oyó la voz de Franco que decía: españoles, les habla Franco. Quiero decirles que estoy en el cielo, que Dios ha muerto y asumo el poder.
Pues no lo conocía, ¿no? No lo conocía, pero es muy propio de él. Lo retrata muy bien. Pues bueno, mis padres venían de allí y cuando murió Franco ellos tenían miedo porque decían, bueno, si este hombre nos ha salvado, ahora que no está, ¿qué va a pasar con España? Ajá. Y ellos tenían ese miedo, eso me lo han contado, claro, decían, no sabíamos más. Teníamos ese pensamiento porque es que no sabíamos más del mundo que lo que nos habían contado en la escuela. Y bueno, el asunto es que eso afectó tu educación infantil. A mí no mucho porque aquí el catolicismo era obligatorio. Y lo que pasa con las religiones de Estado, por ejemplo lo que pasa en los países nórdicos, en Suecia, Noruega, que hay una religión de Estado, que es el luteranismo. Llega un momento en el que es un punto simplemente de relación social, pero la fe va desapareciendo. Entonces en España, con el catolicismo, pasó algo parecido. Todo el mundo era católico sobre el papel, pero luego en la práctica pues la cosa iba bastante ligerita. Uh-huh. Cuando mis padres eran niños, ¿no? Porque era recién pasada la guerra y entonces sí que tenía mucha fuerza, pero luego eso fue derivando a unas posiciones mucho más ligeras en cuanto a la religión. Y mis padres no eran especialmente religiosos, no eran de misa diaria, ni siquiera semanal. Uh-huh. Sí, mi mamá, por ejemplo, sí era religiosa hasta cierto punto, pero mi papá era completamente ateo. No, mis padres eran creyentes, pero no seguían mucho los preceptos de la Iglesia. Sí, mi papá a mí me sorprendió mucho porque un día empezó a leer libros de este señor Escrivá de Balaguer, uh-huh. del Opus Dei. Sí, sí. Y yo dije, ¿qué le estará pasando a este señor? Pues, a mi colegio venían a intentar captarlos del Opus Dei. Sí. Mira, yo estuve a milímetros de entrar a un seminario. Estuve uh-huh. en escuelas lasallistas durante toda mi vida. Pues y el Opus venía... En el coro de la Basílica de Guadalupe. Sí, te he oído contarlo alguna vez en el programa. Ajá. Pues a nosotros nos venían a buscar allí y nos llevaban a la fortaleza, al santuario principal, la base de operaciones del Opus, que está no muy lejos de mi pueblo. Este es un lugar que se llama Torre Ciudad. Y nos ponían autobuses para llevarnos a todos los chavales del colegio allá, sí. Y algunos de ellos los captaron. Ajá. Yo no quise meterme en eso, tampoco sabía de qué iba. Sí. A ver, el desconocimiento era total. Venían estos señores, mira, que nos van a llevar de excursión. Y luego que te meten en la cabeza, no sé si a ti, que el siquiera pronunciar la palabra ateo es como pecado. No, a ver, yo empecé a ser ateo y no conocía la palabra. Uh-huh. Porque eso, siguiendo un poco más o menos con mi vida antes de que llegasen estos señores del Opus, era pues como aquí todavía muchísima gente, digamos, católico social, ¿no? Uh-huh. Que vas a los actos sociales, bodas, bautizos, comuniones, y el resto del tiempo pues, la gente no presta mucha atención. Y llegó el momento de hacer mi comunión. Yo soy un año menor que una de mis hermanas, nos llevamos solo un año, y mi madre decidió que íbamos a hacer la comunión juntos, pero no en mi pueblo, sino en el suyo. Es un pueblecito muy pequeño. Lo más que ha llegado a tener jamás fueron unos 1.300 habitantes. Ahora vivirán allí una docena de personas, nada más. Es de estos pueblos que seguramente en unos poquitos años desaparecerá, no quedará nadie. Pues una pena. Y eso, dijo, pues vamos a hacerlo allí porque nunca se hace nada. Entonces, como ese año va a haber varios, de gente que llegaba de unos poquitos que vivían en el propio pueblo, otros que venían de Zaragoza, y mi hermana y yo íbamos a hacer allí la comunión, nos juntamos como 12 o así. Y yo iba con un año de adelanto, aquí se comulgaba a los 9 años, entonces yo iba con 8. Y por lo que fuera, en un momento dado, en una de las sesiones de catequesis que hacíamos unos eran en casa de una señora que nos explicaba las cosas, y luego no recuerdo si eran los sábados o los domingos por la mañana, íbamos a la iglesia y allí el cura nos explicaba otras cosas. Y de vez en cuando hacía salir a alguien. Me hizo salir a mí,
y me preguntó una serie de cosas. No recuerdo exactamente el qué. El caso es que yo conté, claro, te dicen que no puedes mentir, y yo entonces esas cosas me las creía. Y conté que yo no iba a comulgar allí, que iba a comulgar en el otro pueblo con mi hermana, que era un año mayor, y que yo iba con un año de adelanto. El cura se enfadó muchísimo, me echó de la iglesia a gritos. No me digas. Un niño de 8 años, o sea, una humillación. Sí, claro. Terrible, y me echó de allí, pero a gritos. Luego fueron allí mis padres, discutieron con él, y dejé de ir a la catequesis porque hablaron con el cura del pueblo donde sí que iba a comulgar. No te preocupes, que venga aquí, que yo le dé comunión al niño aunque no haya terminado los cursitos, no pasa nada. Y ya eso fue lo que me puso la semilla, esa humillación. Ajá. Que dices, tanto amor de Dios, y tratas así a un niño porque no... Por una estupidez, ¿no? Sí, no entra dentro de tu cuadrícula. Sí, entonces, claro. Esta cuadrícula, aquí me tiene que entrar todo. Como yo no entro, me montas este lío, y eso me fue por dentro, me iba royendo. Y cuando tenía 12 años, un día, porque después de comulgar, yo iba a misa todas las semanas. Hasta entonces no, pero entonces empecé a ir por lo que fuera. Y un día, estando en el pueblo de mis padres, salgo de casa de mi abuela, me voy para misa, y a mitad de camino dije, ¿por qué estoy yendo si no me lo creo? Y me di la vuelta. ¿Pero tu no creencia era en relación a alguna lectura o simplemente...? No. Yo, a ver, con 12 años en España, en el año 79 en España no podías encontrar nada de esto. De hecho, yo dejé de creer y no sabía que era ateo, porque no conocía la palabra. La aprendí, pues a lo mejor 3 o 4 años después. Con 14 o 15 años. Un par de años. O 3 después aprendí la palabra, porque no la conocía. Yo no sabía lo que era un ateo. Pero dejé de ir a misa y eso no me lo creo. Y mis padres, ¿cómo que no me creo nada de eso? Bueno, pues no te lo crees, no te lo crees. Pero no te forzaban en tu casa a ir a misa. No, ellos no iban, de hecho. Ajá. Ellos solo iban a los actos sociales. Sí. Y cuando dije que no me lo creía, ¿no te lo crees? No, pues hombre, ¿pero cómo no te vas a creer esto? No lo creo. Bueno, pues nada, pues no te lo crees. Y ahí se acabó el drama. O sea, no tuve más problemas en mi casa. Pero todos tus hermanos sí son creyentes. Mis hermanas son, pero también católicas sociales, de estar de los actos sociales y nada más. Sí, como que llega un momento en que en eso se convierte. Bueno, hay mucha gente que es muy fanática del asunto, pero yo creo que hay un como estrato social en donde estas cosas se ven como una cuestión, como tú dices, meramente social, ¿no? Sí, aquí en España eso es mayoritario. O sea, la mayor parte de la gente que se declara católica en España no hacen nada más que ir a las misas de estos actos sociales para reunirse con la familia y la celebración. Y luego dicen que son católicos por una cuestión de una convención social para no ser señalados o mal vistos o maltratados de alguna manera, ¿verdad? Aquí, no sé cómo estará en México, pero aquí no está nada mal visto. Tú dices, soy ateo. Ah, vale, ya está. O sea, no se hace en ningún caso. Cuando yo era niño sí que esto era más grave. Ajá. Yo he tenido discusiones con gente de cómo es posible que sea ateo, y luego yo estuve en un colegio de curas y un día no recuerdo por qué fui a entrar a la iglesia de donde estaba. Yo estaba interno en este colegio de curas, fui a entrar a la iglesia y un compañero, ¿pero cómo entras? Y yo, para verla. Pero tú eres ateo, un poco de respeto. Digo, respeto a todo el mundo, pero claro, estos edificios suelen ser muy bonitos, claro, y quiero verlo. Con todo el respeto del mundo, lo quiero ver. Es lo que yo digo. Aquí imagínate el nivel de catedrales que hay. De 1520 y tantos para acá se han construido un montón de catedrales y unos edificios fastuosos, enormes, y muy interesantes arquitectónicamente. Y cuando me ven adentro de una iglesia, ¿verdad? Como que dicen, por la gente que sabe que soy ateo, pues entonces dicen, ¿por qué te metes aquí? No, pues es que es muy, muy interesante y es parte de la cultura, ¿verdad? Del país y hay que conocerlo, ¿no? Es que muchas veces piensan que el ateo tiene que estar como relegado, como no participar de la vida social, ¿no? Hoy o ayer, no recuerdo, estuve escuchando un podcast. Es una de las
Bueno, realmente es un programa de la radio y luego lo publican como podcast. Y una de las conductoras, que es muy feminista, diciendo algo por el estilo, decir, a ver, que yo soy activista cuando toca ser activista. Claro. Pero luego me voy de fiesta con mis amigos y me voy de fiesta, y cuando bailo y me pongo a perrear con mis amigos, eso no es un acto feminista, y tú dirás, pero es que eso es exhibir el cuerpo de la mujer. Dice, bien, y estoy bailando por divertirme. Y no, mi vida no es el activismo y estar 24 horas al día, 7 días a la semana siendo activista. O sea, yo hay ratos en los que toca y lo hago, y hay ratos en los que hago la vida como cualquier persona normal. Y pues el ateo lo mismo. Claro, los creyentes piensan del ateo que todo el tiempo, porque a mí me lo han dicho muchas veces, si no crees en Dios, ¿por qué te la pasas hablando de Dios? Sí. Mira, ¿sabes qué? El tiempo que le dedico a esto es mínimo, ¿no? Sí. Y no ocupa ni siquiera el 1% de mi vida social. En mi vida social, tú no andas preguntándole a la gente en qué crees o qué religión tienes para entablar una plática o un tipo de relación, ¿no? No, pero sí que hay gente muy creyente que en mitad de la conversación te lo tiene que meter sí o sí. Claro. Eso yo recuerdo en uno de los cursos que hice de la empresa, nos fuimos todos los compañeros del curso a comer, porque teníamos una parte del curso por la mañana y otro por la tarde, y en el rato que nos daban en medio para ir a comer. Estábamos allí todos charlando, unos hablaban de fútbol, los otros de cine, cada uno de lo que fuera. Y había uno que era testigo de Jehová. Y entonces, un momento. Y el otro interrumpe, todo el mundo se calla y dice, para vosotros, ¿cuál es la mejor forma de adorar a Jesús? Y nos quedamos todos mirando, o sea, esta pregunta que viene. Y ya cada cual siguió con su conversación y no le hizo a nadie caso. Y luego cuando quería hablar de esto, es que ni le contestábamos, no le decía a nadie nada. Yo estaba en una escuela católica en nivel secundaria, bueno, desde la preprimaria, pero a nivel secundaria me pasó una anécdota chistosa que podría contar, que en mi salón había un niño judío que se apellidaba Grunstein. Y todavía lo recuerdo muy bien, hace 50 años de esto, amigo. Y antes de cada clase se rezaba en esa escuela, en esas escuelas lasallistas. Antes y después de cada clase. Y un día lo pasaron a rezar a él, siendo judío, pues no sabía ni el Ave María, ¿no? y todo lo veíamos como raro, ¿me entiendes? Se genera ese sentimiento como de estoy viendo un pez fuera del agua, ¿no? Sí. Y a mí me generó un conflicto emocional fuerte de decir, cuate, estás tan imbuido en ese tipo de religión católica que todo lo que es externo o todo lo que te suena como extraño, lo ves mal. Y el pobre tipo sufría mucho bullying porque nosotros lo veíamos como un peligro. Y ese sentimiento te lo van imbuyendo, ¿no? Sí. Y realmente eso te lo enseñan. Sí. Porque tú como niño, cuando estás en la escuela, vas al parque, ves allí otros niños y no te planteas si este es de tu religión, de otra. Es algo que no se te pasa por la cabeza, es algo que te lo van metiendo y es... De los amigos lo único que sabes en la escuela es si juegan bien fútbol o no. Sí. ¿Verdad? O si los vas a escoger en tu equipo o no. Sí. O si te vas a sentar junto a ellos en el salón para copiar o no. Pero y sabes que si tengo problemas con matemáticas, mejor le pregunto a este que al otro. Exactamente, ¿no? Me está sacando mejores notas y te preocupas de esas cosas. Tengo que hacer una pequeñísima pausa de 30 segundos para que Spreaker ponga aquí un aviso, no sé qué, su publicidad. 30 segundos. Y cuando regresemos le voy a hacer a Ángel unas preguntas que son súper conocidas de todos los que somos ateos. Y quisiera que tú nos dijeras la respuesta que tú darías al respecto. Muy bien. Hoy en la mañana en el grupo de Facebook puse una y
Y voy a empezar con esa y otras que tengo por ahí preparadas. Entonces, ahorita vamos a hacer una pequeñísima pausa de 30 segundos y regresamos con Ángel Arnal aquí a La Fosa Escéptica. Espérame tantito. Ahí voy. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Estamos platicando con Ángel Arnal, uno de los integrantes del podcast A Teorizar, que obviamente recomiendo, ¿verdad? Fíjate que a mí me oyen mucho en España por iVoox, y la mayoría de las personas de todas las personas que me escuchan en el podcast de La Fosa Escéptica, el 80% de iVoox es española. Y entonces, pues les recomiendo mucho el podcast de A Teorizar. Y quiero saludar aquí en el chat de Spreaker, ya que estamos en esas, a Pablo Llorens, que es un amigo uruguayo. Dice: buenas noches, amigos de La Fosa. Buenas noches, Alfonso. Bienvenidos a La Fosa Escéptica. Ángel Arnal, un placer escucharlo. Un fuerte abrazo para él desde Uruguay, dice. Hoy no tenemos asado. Hoy no tenemos asado. Pues es que tú estás en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y te estás enterando, y en el de Telegram, y obviamente te estás enterando de que el señor Pablo Llorens nos ha invitado en repetidas ocasiones a Uruguay a comernos un asado, como si estuviera aquí en la esquina, ¿no? Sí, además es que luego en los podcasts también comentas que de vez en cuando está él y dice: ahora mismo estoy cocinando un asado. Sí, cara, y lo dice con unas ganas de quiero caer mal. Sí. Lo hace para que lo odiemos. Sí, y sí se lo gana. Jeff Lee dice: hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Jeff. Y Pablo Jones también dice: muy interesante el podcast de A Teorizar, otro gran aporte. Adrián dice: saludos, Alfonso y Ángel. Ya estoy con el volumen a todo lo que da. Sin duda será un excelente episodio. Euler Santa María: hola, saludos. Pablo: cuando se está con ideas religiosas muy enraizadas, se ve a los ateos como seres en la oscuridad. ¿Es cierto, Ángel? Pues yo, a partir de debates que he tenido con gente, sí, es muy cierto. ¿Qué año será esto? Pues 97, 98, hasta más o menos 2000 o 2002, yo participaba en un foro en lo que se llamaban los Usenet, las news, que se llamaban entonces, de Internet. Uh-huh. Allí había gente de todo el mundo y entraban, sobre todo, pues era un grupo de ateísmo, y nos entraban allí algunos cuantos a predicarnos, ¿no? Para decir: tú es que, claro, no conoces a Jesús, te voy a hablar yo de Jesús. Y decías tú: a mí unas casi primas mías, casi, porque mis papás y sus papás fueron amigos toda la vida, me dijo, y muy religiosos, extremadamente religiosos, de esos que rezan 2 veces el rosario al día. Me dijo: es que Dios está tocando a la puerta y tú no le quieres abrir. Deja que Jesús entre. Y yo le dije: bueno, si es omnipotente, obviamente cualquier puerta podría ser, él tiene la llave, ¿no? Sí. Y dice Adrián: me pasó algo que se puede decir gracioso hace un par de años. Yo soy músico y eso implica ir a cualquier evento.
Esa vez fuimos a tocar a una misa, en lo que el padre estaba en su bla, 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 se dio cuenta de que yo no le estaba poniendo atención, estuvo a punto de correrme del evento. Siempre te ven como pobrecito. Sí. Yo en ese grupo entraban a predicarnos y era eso, decir, es que tú no has visto esto. Y, no, a ver, sí lo he visto, pero he visto también la otra cara, como se suele decir, ¿no? Yo ya he visto que el rey está desnudo. No vas a conseguir que veas la ropa. Como el del cuento, ¿no? El traje nuevo del emperador. Ajá. No vas a conseguir que yo vea la ropa, porque ya he visto que está desnudo. Entonces, es un viaje es un viaje en el cual no hay retorno. No hay retorno. Una vez que entras al mundo de la racionalidad y del escepticismo, el ateísmo, no hay retorno. No hay retorno posible. Y además la mayor parte de los ateos, ahora ya empieza a haber gente que no, pero la mayor parte hemos sido creyentes en algún momento. Sí. Un gran porcentaje, por lo menos. Bueno, hay gente que ya nace sin ningún tipo de creencia porque sus papás son de esta no sé si generación, no sé cómo decirle, de gente que no tiene creencias religiosas y que son educados bajo ese tipo de cuestión, ¿no? Pero sí, antes era, yo fui bautizado y todo ese asunto, ¿verdad? Sí, yo un día estaba en casa y vinieron 2 señoras a predicarme a la puerta. No sé de qué, si eran católicas, testigos de Jehová, evangélicas de algún tipo, no tengo ni idea. 2 señoras vinieron allí a predicarme y yo, mire, no tengo tiempo. Y nada, pues les iba a cerrar la puerta y dicen, ay, pues Jeff, dijo, no tengo tiempo, dije, y además no me creo nada de todo esto. Y cuando ya estaba a punto de cerrar la puerta, dice la señora, pues la verdad es que me da usted mucha pena. Y sí. Volví a abrir la puerta y dije, yo le doy pena a usted. Sí. O sea, usted, que es la que viene creyendo en amigos imaginarios, Papá Noel, el Topo Gigio, ¿usted cree que todo eso existe y yo le doy pena? Hombre, es que... Es que te vas a ir al infierno, Ángel. Sí, tuvimos un par de minutos de discusión y luego se fueron. Pero... Sí, y ese tipo de gente es irremediablemente religiosa, o sea, no los vas a poder cambiar en sus creencias como para nada. Ellos están convencidos de que tienen la verdad y se vuelven agresivos con el que no creen esas cosas. Se vuelven... Si de alguien parte la agresividad, siempre es del religioso, sí. Pero siempre te lo plantean como un punto de misericordia, de que se apiadan de ti. Sí. O sea, yo no necesito que te apiades de mí. El problema lo tienes tú. Sí. O sea, que sigues en una actitud totalmente infantil con respecto a toda esta cuestión. Y ese afán de verte por encima del hombro, con un espíritu de superioridad falso, ¿no? A ver, ¿qué te preguntan cuando eres ateo? Si hablas tanto de Dios, significa que Él existe. Bueno, si quieres, también he hablado mucho de Mafalda. Híjole. Y me encanta, ¿no? Y yo tengo o de Luke Skywalker. También he hablado, no tanto como de Mafalda, pero también he hablado de Luke Skywalker. Si vamos a eso, me parece que vamos a terminar con superpoblación. Te viene bien a ti. No entiendo cómo te dedicas a hacer un podcast y hablar de algo en lo que no crees. Eso es lo dirá alguien que no ha escuchado el podcast. Porque sí hasta a mí me lo han dicho en los comentarios, porque ahora estoy haciendo pues me faltó decir que tengo un canal de YouTube de La Fosa Escéptica, y al cual los invito a ustedes a suscribirse. Y ahí en los comentarios del canal de YouTube siempre mucha gente religiosa me lo dice. ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a hablar de algo en lo que no crees? Nosotros que no hablamos tanto de la religión en sí, como sobre todo comentamos noticias que te demuestran hasta qué punto las religiones lo único que hacen es dañar a la gente. ¿Esa podría ser la filosofía del podcast, de Ateorizar? Sí, ahora mismo sí, porque cuando se fue Manolo, de vez en cuando traemos un tema y lo desarrollamos. Nos hicimos uno recuerdo una serie que fueron 3 programas seguidos de los cristianismos más locos, de sectas extrañas, pues los
que hay preconciliares que se llaman, los del Padre Lefebvre de Francia, los del Palmar de Troya ese es buenísimo. Acabo de hablar de ese tipo porque era estigmatizado. Y entonces le dediqué un video a hablar de los estigmas y me metí en la historia de ese tarugo. Pero más tarugo es la gente que lo seguía, ¿no? Porque sí logró amasar una gran fortuna. Y logró tener a muchos... No estoy muy seguro de quién es más tarugo. Yo creo que la competencia está muy dura. Sí, muy reñida, pero qué bárbaro, ¿no? Sí. Era todo un personaje y se autonombró papa. Sí. Pero a mí la de estigmatizados, la historia que más risa me dio fue la del Padre Pío. Ah, sí. Ajá. Ese era... Bueno, la cara más dura que se pueda tener, porque al final ya fallaba y no se ponía el rojo en las manos para fingir las... se ponía un ácido. No, se ponía unos guantes y pintaba. Ajá. Echaba una tinta para que pareciera que la sangre le salía de allí. Ajá. Pero a veces se le olvidaba y iba solo con los vendajes sin la mancha. Sí. Era todo un personaje. Sí. El Padre Pío era todo un personaje. En México, hay un italiano que anduvo por acá en México algún tiempo y una estigmatizada mexicana también. Y todos han sido descubiertos en su fraude. Y ¿para qué hablas tanto de Dios y Jesús si afirmas que no existen? Pues es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, realmente muchas veces tienes que hablar porque te lo quieren meter a la fuerza y la única manera que tienes de defenderte de esa presión es hablar de ello y explicar por qué no. Y muchos religiosos no captan la idea de que el ser ateísmo no es una religión. Que el ser el ser ateo no es no hay un Vaticano ateo, no hay una comunidad atea, es una ni un libro sagrado, ni dogmas. ¿Verdad? No, es una descreencia muy personal y muy íntima. Tus razones para ser ateo podrían diferir completamente de las mías. Y aún así compartimos eso. Pero de ahí a ser un ateo como activo, me refiero a tener un podcast y hacer como muchos, Matt Dillahunty en Estados Unidos, ser un programa y ser una persona combativa, activa, que debate con católicos, etcétera, etcétera. ¿Sirve de algo? Yo creo que sí sirve. Uh-huh. Sirve, de hecho, por ejemplo, Matt Dillahunty sí que lo ha dicho muchas veces, que reciben correos a base de escuchar este podcast, me he dado cuenta de hasta qué punto está equivocado y realmente no hay ninguna razón válida para seguir creyendo. Eso se lo han escrito muchas veces. Él lo comenta de vez en cuando en el programa. Y de algo sirve. Bueno, a ver, mi mujer era católica de rezar todas las noches cuando nos echábamos a dormir. Ella, 5 minutitos, se quedaba en silencio y estaba ella pues haciendo sus rezos. No sé en qué momento dejó de hacerlo y mi mujer ahora es atea, desde hace ya bastantes años, como por lo menos 18 años. ¿Por influencia tuya? Sí. ¿De alguna manera? Sí. Y mi mujer es completamente religiosa. Sí. Pero bien, o sea, de esas religiosas bien. O sea, no es de rezar el rosario ni ese tipo de cosas fanáticas, pero sí te saluda con Dios te cuide, Dios te acompañe, mi Dios te proteja y cosas así. Y en casa no hemos establecido una dinámica de yo no hablo de esto y tú no hablas de esto. Se ha dado que nos respetamos mucho en ese sentido. Sí. ¿Me entiendes? Sí, cuando mi mujer era todavía creyente, también nos respetábamos mucho y ella sabía que yo no soy creyente, ella sí era, pues tú haz tus cosas de creyente y yo no las hago porque no lo soy. Sí, y simplemente era eso. De repente, como tú dices, en un aspecto social, tienes que ir a una ceremonia religiosa, es inevitable, sí, ¿verdad? Sí. Y muchas veces ella me dice, ¿quieres acompañarme? Y yo lo hago como para que no se sienta sola.
No lo hago como... Y yo lo hago para que ella no se sienta sola y también porque la persona que nos ha invitado es tan amigo suyo como mío. Claro. Entonces, pues estoy allí haciendo compañía a ellos. Y durante la ceremonia, ella, bueno, al principio se lo decía, ya no hace falta, porque ella todavía se sabe las misas, aunque ya no es creyente, ella todavía se las sabe porque ha ido muchísimas, porque ha sido creyente muchos años, ¿no? Sí. Me avisa de cuándo hay que ponerse de pie, cuándo hay que sentarse, porque yo no lo sé. Sí, ¿lo tomas como cardio? Sí. Y es interesante. Pero cuando... Yo lo que mejoraría es la música para hacerlo más... Sí, claro. Más popular y más moderno, ¿no? Sí, porque es la que ponen para cardio queda un poco lenta. Entonces yo cambiaré la música. Y luego que cuando te pones a tratar de ver lo que está diciendo nadie le hace caso al padre, pero cuando tratas tú como ateo de escuchar lo que está diciendo el padre, dices, ¿cómo es posible que yo tantos años haya creído a pie juntillas lo que se dice en una misa normal, ¿no? Sí. Y esos sermones que dan totalmente... Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta estupidez en 10 minutos que dura un sermón, no? Yo estoy convencido de que no escucha nadie los sermones, porque recuerdo la boda de un amigo que fui y se estaban casando. Ella era licenciada en Derecho, o sea, había estudiado para ser abogado, podría hacer otras cosas porque el derecho abre muchas puertas, pero es una de las profesiones típicas, ¿no? Abogado. Y en la boda, se estaban casando, se estaba casando él. En su sermón empezó a decir que ahora, en cualquier momento, te llega un abogado a la puerta y yo vi como ella se giraba para mirarlo al cura, como diciendo, ¿qué vas a decir de los abogados? Y te empieza a proponer que te divorcies. Y tú dices, hostia, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo ese imbécil? O sea, como si fueras tú licenciado en Derecho llamando puerta a puerta, oiga, ¿no le importaría divorciarse? Yo le llevo una serie de despropósitos y la gente estaba allí que a nadie, por lo visto, le llamó la atención nada más que a mi mujer, que también es licenciada en Derecho, a otro amigo que había, que estábamos acudió también a la boda, a la novia y a mí. Por lo visto, fuimos los únicos que nos percatamos de las burradas que estaba diciendo este hombre. Ajá. Porque los demás es que ni pestañear. No. Y además lo dicen con un tono. Miren, sí, hijos míos, les voy a decir que son unos idiotas. Y todo el mundo piensa que está hablando Dios a través de él. Y entonces no ponen atención en lo que dicen, ni racionalizan, ni nada. Es un ejercicio de robots. Sí. Cuando lo ves de fuera, lo ves así. Cuando estás adentro, tú no sientes que sea eso. Es lo difícil, ¿verdad? Sí. Que la psique juega ahí un papel muy importante en el adoctrinamiento. El romper ese andamiaje que te han puesto alrededor para que no notes que es todo cartón piedra. Cuando la vida te llevó, tus convicciones, tus creencias, tu razonamiento a ser ateo, ¿no sentiste un poco eso? ¿Que estaba rompiendo un andamiaje en el cual te sentías un poco desprotegido? Sí. Un poco, no, bastante. Ya te digo que ni siquiera conocía la palabra ateo en esa época. O sea, no sabía lo que estaba pasando. Yo de repente, esto no me lo creo, pero no lo entendía. Yo mismo no lo entendía. Y de hecho, durante tiempo, pues tienes los miedos que te han inculcado del infierno y todas estas cosas, hasta que terminas tú también por interiorizar, oye, si no me creo una parte, si esta parte la veo falsa, la otra también lo es. Pero cuesta bastante. De hecho, hay gente, Matt Dillahunty y sus colegas tienen un grupo que es el Recovering from Religion, que es eso, recuperándose de la religión. Porque hay gente que necesita ayuda. Sobre todo en Estados Unidos, que es el fanatismo religioso es absurdo. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos es de verdad absurdo. Sí, llega a unos niveles incomprensibles. Y eso hace que la gente esté completamente fanatizada. Y por eso, por ejemplo, Matt Dillahunty cuenta que él ha dejado de hablarle a sus padres porque le recetaban versículos de la Biblia cada vez que iba a casa de ellos. Y eso hace que la gente se separe de sus familias, y eso es lo peligroso de una religión tomada de esa manera, ¿no?
Sí. Quería preguntarte, cuando te vuelves ateo y entras a teorizar, ¿cuáles son? Cuando yo me hice ateo, ya llevabas cerca muchos, de 30 años. Sí, claro. O sea, sí. Perdón, cuando entré a teorizar llevaba yo un montón de años. Te vuelves ateo y no sé cómo haya sido tu vida en ese proselitismo ateo, en esos, antes de entrar a teorizar. Yo proselitismo como tal no hice nunca. Uh-huh. Te digo que estuve cuando llegó el Internet aquí a España, que empezó a ver algo en el año 96, aprendí lo que era el Usenet porque no lo conocía de nada. Para mí era un mundo totalmente nuevo y empecé a usarlo, debía ser el año 98, 97, 98, y hasta el año 2002 que dejé de participar en esos grupos. Y allí sí que entraba a discusiones. Y pues comentábamos de todo. O sea, había discusiones, no sé cómo... charlas. Había charlas entre ateos que comentabas pues aspectos distintos. Allí entraba gente de todo el mundo. Uh-huh. Recuerdo, gente que luego yo he conocido en persona, uno de Finlandia y otro de Australia, que venía todos los años a Valencia a una feria de mueble. Él, se dedicaba al negocio del mueble y aquí hay una feria internacional muy importante del mueble y venía aquí todos los años y 2 años pues me quedé con él y ya te digo, había de todas partes, de Sudáfrica, había también un argentino, varios mexicanos, dominicanos, canadienses, ingleses, franceses, allí había de todo, estábamos de todo el mundo. Y había veces que simplemente discutíamos cosas entre nosotros de, pues esto en mi país es así, esto en mi país es de la otra manera, y explicaba, ¿no? De la presión de los religiosos, las religiones mayoritarias, todo esto. Y luego había mucho de gente que venía allí a contar sus guerritas, a veces religiosas y a veces seguidores de cualquier patraña de horóscopos, ya por entonces nos aparecían los antivacunas y un poco de todo, ¿no? De pseudociencias de todo tipo. Y ahí es el único sitio donde sí que podríamos decir que hacía algo de, no exactamente proselitismo, sino el intentar que esta gente se diera cuenta de que estaba creyendo cosas que no tenían ningún fundamento. ¿Y cuáles fueron tus razones para entrar al podcast de A Teorizar? Que me lo ofreció Manolo y la verdad es que me parecía muy divertido la dinámica que él tenía con los invitados que tenía antes. Me gustaba y bueno, el que oiga los podcasts de Manolo, que tiene ahora mismo estoy haciendo 2, uno de música y otro en el que entrevista gente, hace charlas. Ah, sí. Gente que le cuenta historias, y Cucubano es uno de... los cucubanos son unas luciérnagas propias de allí Puerto Rico, y no sé si están también en Cuba y allí en las Antillas Mayores. Y tiene ese, y luego otro que es Polifonía, que hace cosas de música. Yo pensé que había dejado de hacer podcast. Eso me lleva a preguntarme por qué dejó A Teorizar. Cuando ganó las elecciones Trump... ¿Perdón? Cuando Trump ganó las elecciones... Ajá. Él se quiso meter en la política local del Estado. No como persona elegida para un puesto, sino activismo de enviar cartas a senadores, al gobernador, y se reunió varias veces con el gobernador de su estado, de Kentucky. Uh-huh. Y se quería dedicar un poco más a eso, y además dice que le deprimía el ver las noticias relativas a la religión, que le dejaba muy mal cuerpo todos los fines de semana. Uh-huh. Y dijo, no, ya no aguanto. Yo lo dejo. Uh-huh. Sí, no lo aguanto. Y ustedes retomaron y siguieron. Sí, nos quedamos los 3 que él nos había invitado, seguimos. Este año pasado Kierkegaard decidió dejarlo también, y entonces invité a... Más o menos el conductor soy yo ahora mismo. ¿Y por qué lo dejó Kierkegaard? Pues una discusión que tuvo con Blanca por cuestiones políticas que no quiero reproducir aquí. Ajá. Porque sí. Tuvieron una discusión y la amistad se quedó un poco tocada. Entonces dijo él, mira, allí me voy.
Porque si se va a Blanca, esto lo ha contado él mismo en Cucubano, la última vez que fue, Blanca tiene un punto de humor y un punto de reacción a lo que se habla, que atrae más a la gente que lo que hago yo. Él, el atractivo que tenía, aparte, a mí me gustaban también mucho sus comentarios, las cosas cómo no. Y los de Blanca. Y un gran conocimiento. Blanca es más divertida, eso también es verdad. Kierkegaard tenía un gran conocimiento de la Biblia y hacía una sección de repente muy interesante. Y de otras mitologías. Eso era el principal atractivo. De hecho, él ahora está haciendo otro podcast independiente, es Mitos Bíblicos, lleva, creo que son 7 programas nada más, y está también muy interesante. Si alguien lo va a escuchar, el primer programa tiene muy mal sonido, se oye muy bajito. Okay. Pero en los demás ya se oye perfectamente. A todos nos pasa, yo también he sufrido de eso y me dijeron, ¿por qué no se oye? Y se me ha ido la luz, y se me ha ido el internet cuando estoy aquí. Blanca tiene otro podcast que es Geoaventuras, que están leyendo la Biblia más o menos, porque empezaron leyendo mucho de la Biblia y ahora hay programas que yo creo que no leen más de 2 o 3 párrafos y se ponen a lo que sea que han leído, les sugiere algo y empiezan a hablar de eso otro. También es que han pasado unos libros aburridísimos, todo esto es donde están las genealogías que salen, lo que llaman los americanos los begat, ¿no? Sí. Y este engendró a no sé quién y el otro engendró a no sé cuál, y unas líneas allí. Además un engendradero tremendo, sí, claro. Entonces, ¿hacia dónde va a teorizar? Pues de momento la línea que llevamos desde esto, lo que estaba diciendo lo dejó Kierkegaard. Entonces invité a Andrés, que es así algo más joven que nosotros. Yo creo que ahora mismo debe de ser el más joven, que es ecuatoriano, vive en Quito. Y a Saray, que es otra boricua, que ella vive en Alemania, en Baviera. Ajá. ¿Y a dónde va? Pues de momento seguimos igual, comentando las noticias, de vez en cuando traemos algún tema que tocamos en más profundidad. Andrés nos está haciendo también, de vez en cuando nos cuenta la mitología de algún dios concreto o diosa. Y ahí vamos. Eso. Padrísimo. Intentando hacer reír, a veces con noticias muy tristes. Ajá. Indignándonos. Como dice, no sé si escucharás el Chapín, que es... No. Un podcast lleva también ya varios años, Dejémonos de mentiras, y lo dice, para hacer un podcast necesitas un micrófono e indignación. Y eso es lo que tenemos. Sí, está bien. Oye, quiero decir que Ángel está en España, y en España ahorita mismo son... las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Y entonces vamos a cortar aquí la plática con Ángel, porque la verdad es que si de todos modos era un abuso, si ya desde principio de nacencia era un abuso esto, pues tenerlo hasta las 3 de la mañana es un verdadero crimen. Y yo te quisiera agradecer mucho, Ángel, por haberme pedido, porque el ofrecimiento nació de él. Así la culpa se me hace un poco menos. Hombre, me dijiste ¿no podrías entrar alguna vez en un directo? Y yo, ¿cuándo se graba? A tal hora. Hice el cálculo y digo, son las 2 de la mañana en España. Sí. Y dije, de momento no. Pero claro, ahora ya sin obligaciones para los lunes por la mañana, pues no tengo mayor problema. Te lo agradezco mucho. A ver, tengo sueño, las cosas como son. La verdad, sería muy a gusto dormir. La verdad que sí. Pero si yo aquí, que son las 8 de la noche, también me echaría con mucho gusto a dormir, ahora imagínate tú. 3 de la mañana. Que no sea la última vez, mi estimado Ángel, y luego podemos grabarlo más temprano. Sí. Y luego ya lo retransmito yo a la hora que se me pegue mi gana, ¿no? Y así, sí, lo único, pues la interacción de la gente, que sí, siempre la gente no le Pablo, yo la verdad es que no hay mucha gente que se apersone aquí en el chat, más bien lo oyen muchísimo después, y entonces eso es más. Yo soy de esos. Sí, yo también. Yo no participo mucho y en sí, yo te veo muy activo en este. En pues sí, solamente que sea porque este podcast. Sea porque yo lo conduzco
Y bueno, a mí me salió la idea, la verdad es que no estaba escogiendo este tema, pero cuando dije tiene que ser algo personal, entonces dije voy a tener yo sé que el nicho de un podcast ateo es reducido. Sí. Y que muchas veces no vas a tener unas grandes audiencias y no vas a tener una retribución en cuanto a monetizaciones y cosas de esas muy importante. Más bien es como un gusto, una necesidad por mi afición a los medios electrónicos. Yo trabajo en televisión desde hace muchísimos años y siempre me han gustado este tipo de cosas electrónicas y cibernéticas y plataformescas, ¿no? Y cuando descubrí que podías tener un podcast, me fui primero oyéndolos y después dije, lo voy a intentar. Estuve haciéndolo un tiempo al principio con Fernando Canek, que es un amigo mío muy, ¿cómo te diré? Muy culto. Sí. Y después, bueno, él empezó a dirigir teatro y tuvo que retirarse. Y me quedé, y yo dije, bueno, pues paré un par de meses, 2-3 meses, y después dije, bueno, lo voy a hacer yo solo. Porque... Sí, también recuerdo que estuvo Ita Ruiz, que está en Madrid, fíjate, y que por lo mismo de los horarios y sus actividades, ella, aparte de cantante, canta precioso. Ha estado aquí en mi casa y por cuestiones de horario no nos hemos podido poner de acuerdo. Yo sí quisiera que ella regresara en algún momento. Y después dije, bueno, pues yo solo, ¿no? Entonces consigo... entre semana puedo hacer la redacción de algunos textos, modificar otros y robarme algunos y hacerlos aquí en la fosa escéptica. Y luego adapté una recámara de mi casa porque pues nada más vivimos mi esposa y yo aquí en una casa de 3 recámaras. Pues adapté una como un estudio de grabación con una pantalla verde y todo el rollo. Y entonces estoy haciendo el canal de YouTube. Pero ese es tema para otra plática, mi estimado Ángel. Todavía me faltó pedirte la receta de la paella valenciana, que me imagino... Pues no lo he hecho nunca, ¿eh? ¿No? Nunca he hecho una paella. No. Estar en Valencia, que es la cuna, el alma mater de la paella. Comer he comido muchas. Pero yo cuando quiero una paella, y ya sé dónde llamo por teléfono... me la preparan y luego me acerco a buscarla, me la traigo para casa, me la como y después devuelvo la paella. El recipiente se llama paella. La gente lo llama paellera y paellera es la señora que hace paellas. Ok, ya. Aclarado el recipiente se llama paella, que en catalán o valenciano quiere decir sartén. Algo más valenciano que la paella, ¿no, verdad? ¿Conocido en el mundo? Sí, la pirotecnia. ¿La pirotecnia? Es aquí el catolicismo es la segunda religión, la primera es la pirotecnia. Aquí no hay fiesta sin petardos. Como en Colombia, fíjate. Es una auténtica locura. Ahora en unas semanas, ya han empezado, porque a mitad de febrero ya todos los sábados empiezan las fiestas, que el día grande es el 19 de marzo, el día de San José. Ajá. Y los sábados ya empiezan todos los sábados de aquí hasta esa fecha a lanzar castillos de fuegos artificiales. Además son muy buenos. La pirotecnia valenciana gana premios internacionalmente. Hay un premio, digamos el Oscar de la pirotecnia, se llaman los premios Júpiter. Y muchos, ¿De verdad existe eso? Existe premios Júpiter y muchos años se lo llevan empresas valencianas. Fíjate. ¿Allá todo es controlado o hay muertos, explosiones inesperadas y cuestiones así como acá? Hay explosiones inesperadas, pero muertos, desde que yo vivo en Valencia no ha habido ninguno. Sí que hay gente que pierde dedos. Acá en México hay una ciudad, hay un pueblito que se llama Tultepec, en donde se supone que es el centro pirotécnico de México. Y bueno, la ley es muy laxa en ese asunto de cómo conservarlos, almacenarlos, etcétera, y a cada ratito hay muertos por explosiones muy fuertes. Aquí es muy rígida, pero sí, en las fábricas sí que de vez en cuando hay explosiones y muere gente. Uh-huh. Pero, digamos, los usuarios en la calle, el último muerto es el año 87 o 88, que lanzaron una carcasa, falló y cayó en el público.
mató a una chica. Y el asunto es que, por ejemplo, en Colombia y eso hay una campaña en contra de la pirotecnia. Pero me imagino que en Valencia eso es imposible porque imposible. Estás en contra del empleo y la cultura de toda una región, ¿no? Sí. Aquí, lo que te digo, la fiesta principal de Valencia son las fallas. El que lo haya visto son estas esculturas que se hacen a base de cartón, madera. Sí. Acá son como monigotes, sí, acá se usan el Día de Muertos. Monigotes, pero que los hay de 12 y 15 metros de alto. Ah, caray. O sea, son auténticas esculturas con un montón de elementos y siempre tiene un punto satírico. Se supone que allí estás quemando las malas vibras del año anterior. Lo que acá se usa como el Judas. Acá queman el Judas. Pues aquí hacen estas esculturas. Hay un montón, porque cada pocas calles hay una comisión fallera y montan su propio monumento. Lo están preparando todo un año y se quema la noche del 19 de marzo. Muy organizados, ¿verdad? Sí. En total se plantan alrededor de 400 de estos monumentos por toda la ciudad. Y como espectáculo es maravilloso, ¿no? Una barbaridad, es algo increíble. Y eso, empiezan ya los fines de semana de febrero a hacer los castillos. Luego, el día 1 de marzo, desde el 1 al 19, todos los días hay lo que se llama la mascletá. Mascletá es hacer explotar masclets. Masclets es un tipo de petardo bastante grueso que se vende aquí, que hace muchísimo ruido. Pero no los tira la gente de cualquier manera. Eso, en la plaza del ayuntamiento hay una zona vallada y dentro está el pirotécnico, que es el que lo lanza. Es como una especie de castillo de fuegos artificiales, pero claro, de día no ves, o sea, no ves a las 2 de la tarde, no ves el color de las explosiones, y entonces juegan con el color del humo, con el ritmo de las explosiones, que son auténticas sinfonías. Puedes buscar en YouTube, hay muchas colgadas. Lo voy a buscar, buscas mascletá. Y es precioso. Además, cuando estás allí, la vibración de las explosiones da la impresión de que te levanta del suelo. A mí me encanta. La mascletá me gusta mucho. El día que la descubrí, cuando aquí en Valencia dijeron, oye, que el Maño nos llaman a la gente de Aragón. El Maño no habrá visto una mascletá, llévatelo en horario de trabajo, y un compañero me llevó a la plaza del ayuntamiento a verla. Y fue una auténtica experiencia. Qué bueno. Algo que recomiendo a todo el mundo. El ir a verla, y si se puede poner en primera fila de las vallas que rodean el recinto mejor que mejor. Y yo lo que recomiendo es que oigan a Ángel Arnal en su podcast A Teorizar. ¿Cuándo lo pones? Pues hemos grabado esta misma noche y lo intento subir lunes o martes. Cuando trabajaba me costaba bastante más y había veces que lo llegaba a subir incluso el viernes. Una vez fue el viernes. ¿Y en qué plataformas está? Para los que no saben. La pongo directamente en Anchor y de ahí se distribuye a iVoox, a Google Podcast, a Spotify y no recuerdo cuál es más. Entonces busquen A Teorizar con Ángel Arnal y sus compañeros y óiganlo, porque a mí me gusta mucho. Además, acompaña, el podcast es un medio que acompaña padre en la noche. Yo lo oigo muy en la noche para dormir y me aviento 2, 3 a teorizar. Y te agradezco mucho, Ángel. No te quito más tu valioso tiempo y tus horas de sueño. Amigos, Ángel Arnal, aquí en A Teorizar, te agradezco. Es la primera, pero no va a ser la última vez. Lo vamos a organizar en otra ocasión y con el afecto de siempre, mi estimado Ángel. Pues encantado de haber estado por aquí y eso, pues sí, nos veremos más. Ahí estamos. También te resultaría interesante hablar posiblemente con otros de los integrantes del grupo. Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Está perfecto. Te lo agradezco mucho y estamos en contacto. A todos mis amigos, ya me voy, ya nos vamos. Nos vemos el viernes fíjate que el viernes en el canal de YouTube voy a hablar de los santos incorruptos. Estas personas que desentierran y parece que siguen vivos
porque no se ha podrido el cadáver. Aquí, no sé si todavía está a la vista, pero aquí en la Catedral de Valencia, si rodeas el altar por detrás, hasta no hace mucho tenían en una vitrina el brazo incorrupto de San Vicente. Y estaba allí el vidrio y podías ver, pues eso, un brazo con un anillo enorme puesto, y era bastante repugnante, y ahí lo tenían expuesto para todo el mundo. Y vamos a hablar de un muchacho que murió a los 17 años, Carlo Aponti, que usaba mucho el internet para hacer proselitismo religioso, y que el Vaticano lo quiere, o ya lo beatificó, como el primer santo cibernético, y que se supone que su cuerpo está incorrupto. Pero yo tengo otro, como dice el presidente de aquí en México, yo tengo otros datos. Amigos, buenas noches, pásensela bien, cuídense mucho, la pandemia está en su mero apogeo y eso es innegable, y yo sí los quisiera ver y escuchar el próximo viernes que subamos el video a YouTube, así es de que cuídense mucho. Nos vemos, Ángel, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.